más, más interactivo porque vamos a hacer preguntas y espero que algunos de ustedes me vayan respondiendo. El módulo 3 ya de nuestro ramo de historia es la historia de Roma, ¿ok? Entonces, Roma es muy importante para la historia de la humanidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante Roma para la historia de la humanidad? ¿Quién me puede aportar con esa respuesta? ¿Por qué creen ustedes que es importante Pues estudiar Roma para la humanidad? Porque de ahí viene nuestro idioma, del latín. ¿Alguien? ¿Alguno quisiera aportar? Porque del latín viene nuestro idioma. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? Del latín viene nuestro idioma. ¿Ya? ¿Qué otra? Muy, muy bien, Cristóbal. ¿Qué otra razón ustedes casi encuentran de toda por su qué es cultura, importante estudiar Roma? casi la mayoría de su cultura ¿Cómo? se sigue teniendo y es importante. ¿Ya? Ya. Y, por ejemplo, ¿qué ejemplo podrías tú dar para eso que acabas de decir? La escritura, eso es un debate, pero la escritura, La escritura. ¿Ya? ¿Alguna? El catolicismo, Ya, muy bien, el catolicismo. ¿Por qué otra razón es importante estudiar la historia de Roma? porque su mitología es divertida. ¿Cómo dice? Porque su mitología es divertida. ¿Su qué? Mitología. también Ya. nos dieron arte, ¿Alguien me podría? el ¿Ya qué tipo arte, de arte? retratos Ya, con respecto a y esos esas dos cosas. elementos que están mencionando, vamos a hablar un poquito. Con respecto a la mitología, ya, respecto de la mitología, ya, miren, aquí les voy a mostrar un mapa. ¿Dónde está el mapa ahora? Con estas cosas. Acá, acá. Ya, les voy a compartir presentación. Aquí está. Ya, ustedes me tienen que decir, porque yo no lo voy a ver, si se está compartiendo. Dame un segundo. Ah, ¿qué onda esta cuestión hoy día? ¿Saben que no puedo compartir? No puedo compartir mi pantalla. Ahí sí. Ya. ¿Se ve lo que estoy compartiendo ahora? Yo no veo nada. Yo tampoco. Yo tampoco veo nada. Nada.
Ya está. Ahí sí, ahí sí. Ahí aparecía mi escritorio, ¿no? Ay, sí, se ve ese escritorio. Ya. ¿Lo ven ahora? Sí. Sí, 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 sí. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Ya. Aquí nosotros tenemos un Sí. mapa histórico, ¿ya? Hoy día vamos a hacer la clase en función de los mapas históricos, ¿ok? Entonces, nosotros en la historia de Roma tenemos que identificar principalmente tres grandes etapas, ¿ya? Eh, la historia de Roma ha pasado a la humanidad porque histórico, ¿ya? Tuvo tres formas de administrar la política que son como paradigmáticas. La primera fue la monarquía. La segunda etapa de la historia de Roma fue la época llamada de la República, ¿ok? Y la última etapa de la historia de Roma es la época llamada del Imperio, ¿ya? Habíamos dicho en la clase anterior que esta idea de imperio, al caer el Imperio Romano, se había mantenido a lo largo de la historia de Occidente, porque nosotros somos pertenecientes a la cultura occidental, y esta idea de imperio se había mantenido a lo largo de toda la Edad Media, ¿ya? Y después también, hasta el día de hoy, la idea de imperio es consustancial a la política internacional, ¿ya? De hecho, existen un gran imperio poderoso, que es el imperio de Estados Unidos, y fue Roma cuando por primera vez logró dominar todo el territorio conocido de aquel entonces, ya que era el Mediterráneo, en un único imperio. En este mapa, el primero que voy a mostrar en esta sección, están los pueblos que influenciaron Roma, ¿ya? Que son los pueblos etruscos. Lo que ustedes están viendo es un mapa histórico del centro de la península itálica y cada cuadrito rojo son algunas de las ciudades históricas de los etruscos, ¿ya? Los etruscos fueron un pueblo que habitó en toda esta zona llamada Etruria, al norte de donde más tarde se fundará la ciudad de Roma. Y los reyes etruscos dominaron, digamos, la ciudad de Roma durante alrededor de 150 años, APP, ¿ok? Roma se dice que fue fundada en el año 753 a.C. Hacia el año 509 a.C., la monarquía, que era monarquía de reyes etruscos sobre Roma, es abolida y los poderosos de la ciudad de Roma, que se agrupaban en el Senado romano, instauran la república. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir qué significa república? Algo que se vuelva a República publicar. ¿Qué significa república? republicada. Algo que se vuelva a publicar, así como que ¿Qué se significa republica. república? No, señor. Igual está bien que traten de encontrar el origen de las palabras así como lo hicieron recién. República Es significa como imperio, o sea, es como una res. ciudad, ¿no? Ya, ok, sí y no. No es como imperio, ¿ya? Pero sí es una forma de organizar el sistema político. Res en latín significa cosa, cosa, cosa. Y pública significa que no es privado. Entonces, la república se refiere a la Una cosa administración de las pública. cosas que son públicas, justamente. Durante la República Romana, y, esta república, que todavía no es un imperio, se empieza a extender por la península itálica. Entonces vamos ahora a cambiar el mapa. Dame un segundito. Pantalla completa.
¿Se ve, cierto? No, porque dejó ¿Se de ve, transmitir. chiquillos? No, Sí se ve, sí se ve. Ahí sí. ¿Se ve ahora? ahora. Ahora sí. Ya, es que está como algo desfasado. Aquí, en este mapa histórico, ya, nosotros tenemos el avance de Roma, que primero era una ciudad, y luego tuvo dominio sobre esta zona de Italia que se llama Lacio, ¿ok? Roma Creo, empezó a Lazio. dominar cada uno de los pueblos que habitaban y eran independientes en la península itálica. Entonces, levantó guerras contra los etruscos, contra los samnitas, contra los umbros, contra los yápigos, ¿ok? Y a través de una serie de guerras fue dominando todo lo que es la península itálica. El problema de esto fue que en el sur de Italia, ¿ustedes ven cuando yo muevo el mouse, Sí, sí se ve. jóvenes? Sí, sí se ve. ¿Aló? Sí, sí se ve. ¿Jóvenes? Sí, sí se ve. Sí se ve, profe. Ya. Sí En se esta ve. zona, donde ahora tengo el mouse, el sur de Italia se llama... El sur de... Ya, muchas gracias. El sur de Italia se llamaba la Magna Grecia, es decir, la Grecia Grande. ¿Por qué? Porque toda esta zona había sido conquistada, colonizada por ciudadanos griegos que se les había hecho muy pequeño Grecia para vivir, entonces habían emigrado siglos antes a esta zona que se llamó Magna Grecia. Por otro lado, esta isla llamada Sicilia era propiedad de esta ciudad, Cartago, que era una colonia fundada por los fenicios. Los fenicios son un pueblo que se originó en el Mediterráneo oriental y eran principalmente comerciantes que comerciaban por el Mediterráneo. El asunto es que durante esta época de la República, en esta época de expansión republicana del territorio, primero Roma se enfrentó a las colonias griegas de este sector, ¿ya? Y significó que conquistó la Magna Grecia. Posteriormente, se enfrentó con Cartago, ¿ok? Y al enfrentarse con Cartago se originaron lo que se llamó las guerras púnicas. Púnica. ¿Por qué púnico? Porque púnico viene de, o está relacionado con la palabra fenicio. Fenicio, púnico. Entonces, las guerras contra los fenicios, las guerras púnicas, que fueron las guerras de Roma contra Cartago, una colonia fenicia. Estas guerras se desarrollaron a lo largo de 3 grandes fases, ¿ok? La primera guerra púnica, la segunda guerra púnica y la tercera guerra púnica. ¿Ya? En este mapa que nosotros estamos viendo acá, en color naranjo, ¿ya? Tenemos la extensión de Roma al finalizar la segunda guerra púnica, ¿ok? Al finalizar la segunda guerra púnica, se hace un tratado entre Roma y Cartago, mediante el cual Cartago ya no puede comercializar en estos territorios. La tercera guerra púnica consistirá en que Roma destruirá Cartago, ¿ya? La destruyó completamente y se acabó la civilización fenicia en esta zona de África. A lo largo de la República, los romanos fueron otorgando el derecho de ciudadanía a las personas de la península itálica que se iban incorporando a este territorio de la República Romana, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ganaban el derecho a ciudadanía a estas personas? Pasando a formar parte del ejército de los romanos, ¿ya? El derecho de los ciudadanos les permitía, por ejemplo, acceder a algunos beneficios de Roma, ¿ya? Derechos tales como votar en las asambleas que se realizaban. Estos beneficios no lo tuvieron todos los romanos, ¿ya? Porque habían algunas personas que no eran consideradas ciudadanas. ¿Qué personas importantísimas
no eran consideradas ciudadanas en la época de los romanos. ¿Alguien me podría decir? ¿Aló? ¿Aló? Las mujeres en la época romana no gozaban de derechos ciudadanos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el sistema romano tenía una falencia, ¿ok? Esta falencia a los ojos del día de hoy es que se trataba de un sistema llamado patriarcal, ¿ya? Existía la figura del padre de familia, que en latín significa, se llamaba pater familias, quien tenía derecho inclusive de vida o muerte sobre sus hijos y sobre su mujer. En otras palabras, si un hombre cometía un femicidio o asesinaba a uno de sus hijos, el derecho romano le protegía y eso era permitido o legal, ¿ya? Así de brutal era en este aspecto la cultura y la sociedad romana, ¿ya? Yo les menciono esto porque a veces en la historia, digamos, que se le enseña a los niños, como ustedes, se dejan fuera algunos de estos episodios, ¿ya? Pero uno de los elementos más criticables dentro de la cultura y del derecho romano es este derecho del pater familias. ¿Por qué? Porque eso significa que una de las herencias culturales de los romanos es todo este sistema patriarcal en el cual aún vivimos, que establece diferencias de derechos entre hombres y mujeres, ¿ya? Y que hoy en día, y que hoy en día, y que hoy en día se busca combatir, ¿ok? Volvamos acá, jóvenes. Estoy hablando de la lección 2 de su texto de estudio, ¿ya? La lección 2 del texto de estudio que se llama La República Romana, ¿cierto? Lo que está en las páginas del texto de estudio, página desde la 88, ahora estoy hablando de la expansión de la República Romana, lo que está en la página 94. Ok. La República Romana, mientras estuvo dominada por el Senado romano, estuvo siempre combatida ya por una clase de personas que eran los llamados los plebeyos, ¿ok? Los plebeyos eran las personas que no tenían derechos ciudadanos tales como los del Senado, ¿ok? Por lo tanto, durante gran parte de la República hubo luchas sociales entre plebeyos y patricios, así se llamaban las personas que pertenecían a la clase alta, entre plebeyos y patricios, Bob Esponja. luchas en las cuales, concéntrense a cajones, luchas en las cuales en donde los plebeyos buscaban mayores derechos, ¿ok? El sistema republicano ya entró en crisis. Entró en crisis en parte porque cuando Roma se fue expandiendo y fue dominando otros territorios, necesitó de un nuevo sistema de administración burocrática, ¿ok? Entonces, en este proceso, Roma entra en un proceso de descomposición social interna, ¿ok? Que posibilita que que se debiliten las instituciones de la República. Durante la época de la República existía la idea de imperator. Lo voy a escribir acá. De imperator. El imperator era
quien tenía el poder total en época de guerra, ¿ok? Como Roma estaba siempre en guerra, poco a poco el general romano que tenía momentáneamente el poder real, ya el imperio de las armas y de la ley, fue ganando, eh, fue ganando fortaleza, digamos, ¿ok? Y llegó un momento en el que los generales romanos ya no confiaron más en el sistema republicano y confiaron más en la idea de una única persona que tuviera todo el poder total, digamos, ¿ya? Este fue el paso de la época de la República, que duró desde el año 509 al 27 a.C., al paso del Imperio. Estamos hablando de más de 1200 años de historia, ¿ya? Por lo tanto, no es algo menor. Cuando llegamos a la época del Imperio, les voy a mostrar ahora otro mapita. Roma ya es dueña. A ver, este mapa está bueno. Presentar. Jóvenes, ¿se ve lo que estoy mostrando? Sí, Ya. Este mapa que está acá es un mapa del mar Mediterráneo y de los territorios que fue dominando Roma en este periodo llamado de la República Romana. Entonces, voy a agrandarlo un poquito. Esto. Ya. Aquí tenemos un mapa histórico con el alcance de las conquistas de la Roma republicana. En el mapa que vimos anteriormente, ya, Roma tenía dominado solamente esta parte, que es la península itálica y las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. A lo largo de la época republicana, entre los años 201 y 31 a.C., ya Roma es dueña de toda esta parte que es España, que se llamaba Hispania, las Galias, actual Francia, y todo lo que fue anteriormente el mundo de los griegos, ¿ya? La península de los Balcanes, ¿ya? Macedonia, Grecia, Asia Menor, actual Turquía, ¿cierto? Y el norte de Italia, donde actualmente está el país de Túnez, que en aquella época se llamaba Numidia. Les voy a mostrar otro mapa para que ustedes vean hasta qué punto se extendió el Imperio Romano. Ya en la época del Imperio, habiendo traspasado a la República. Aquí tenemos un mapa de todos los movimientos que hizo Julio César, ya conquistando Galia y posteriormente su muerte, bueno, cuando regresa a Italia después de haber conquistado las Galias. Las Galias, la conquista de las Galias, la conquista de España. Ya, aquí está la máxima extensión que alcanzó Roma en la época del Imperio, que fue desde el siglo I al siglo II, después del nacimiento de Jesucristo, fue que Roma alcanzó su mayor extensión territorial, ¿ok? Su mayor extensión territorial. Y fue capaz de dominar todo el mar Mediterráneo. En gran parte de esta zona, principalmente en España, Francia, Italia y esta zona que se llama Dacia, toda esa zona fue una zona en la cual se evolucionaron las lenguas llamadas neolatinas, es decir, el idioma castellano, el portugués, el francés, el catalán, el idioma rumano y el idioma italiano, ¿ya? Cada una de estas lenguas derivó del latín. Por lo tanto, si ustedes van a la Wikipedia y escriben cualquier cosa, no sé, por ejemplo, historia de Chile,
o historia de Francia y la ponen en idioma italiano, por ejemplo, o francés, con un buen diccionario ustedes serían capaces de entender algo, ¿ya? Porque hay lazos de común muy cercanos entre estos idiomas, los idiomas neolatinos. Posteriormente a esto, al desarrollo de la Roma imperial, el Imperio Romano entra en decadencia, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque Roma no fue capaz de mantener o de sostener, ¿ya?, la economía de este imperio. Y por otro lado, desde esta zona que se llama actual Alemania y Europa del Este, empezaron a avanzar los llamados pueblos germanos, que son los pueblos que posteriormente dieron origen a las naciones de Alemania, de Inglaterra, ¿ok? Cada uno de estos pueblos pujaron por entrar al Imperio Romano y conquistarlo o dominarlo, ¿ya? Y eso es parte de la larga decadencia del Imperio Romano entre los siglos 3 y 4 después de Cristo, ¿ya? Esto se debió también a que Roma estuvo en una constante guerra civil en este largo siglo III, al menos entre el año 235 después de Cristo y el año 285, Roma vivió en una constante guerra civil. Esto debilitó las fronteras que existían en esta zona, ¿ya? La zona del Rin y del río Danubio, son las zonas por las cuales Roma, el Imperio Romano, mantenía su frontera con los pueblos germanos. Esta frontera se ve debilitada y los pueblos germanos empiezan a entrar al Imperio Romano, a vivir dentro de la frontera del Imperio Romano, ¿ok? Empiezan a vivir en una condición llamada de aliados del Imperio Romano. Es decir, empezaron a tener dominio político y militar en diferentes zonas. Es decir, el Imperio Romano ya había dejado de existir como tal, ¿cierto? Y se produce ese largo proceso de infiltración del Imperio Romano por estos pueblos germanos, ¿ya? Que también los romanos le llamaban los bárbaros. ¿Por qué? Porque existía la oposición entre civilizados, que eran ellos, los romanos. Civilizado significa que vivían en cives o chives, con C y B corta, la ciudad. En cambio, estos germanos no vivían en ciudad, razón por la cual eran considerados bárbaros, es decir, que no viven en ciudad, no civilizados, ¿ya? Esa es la oposición entre bárbaros y civilizados. Finalmente, el imperio cae porque el último emperador romano es depuesto, ¿ya? Y se acaba el Imperio Romano de Occidente. ¿Están viendo este mapa, cierto? Sí. Ya. ¿Por qué razón? Porque en esta zona, que era la antigua Grecia, continuó existiendo el imperio romano llamado de Oriente, ¿ya? Caerá el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente continuará existiendo durante 1000 años más, imagínense, 1000 años más, hasta el año 1453, cuando el Imperio Romano de Oriente, o también llamado Imperio Bizantino, es derrotado, destruido por los turcos otomanos, que dominan Constantinopla o Bizancio, y toman esta ciudad y se acaba el Imperio Romano de Oriente. Por lo tanto, a la caída del Imperio Romano de Occidente, tenemos que por lo menos 1000 años más seguirá existiendo el Imperio Romano de Oriente. ¿Ok? Vamos a ir ahora nosotros a la actividad, ¿ya? La actividad del módulo 3. Voy a dejar de compartir, de tener la presentación. Atención aquí con este tema, ¿ya? Porque vamos para que quede clarito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario?
¿Usted cree que la clase termina a las 1:30 o después? ¿Por qué me pregunta? Porque tenemos clase a las 2 y tenemos que almorzar. Ah, ya. Ya, entonces me quedan Yo 7 tengo minutos. mucha hambre, de verdad. ¿Cómo? Profe, esto no es Ah, hora de clase. yo Mira, ahí está la Linney. Esta es la Linney, ¿o no? Il. Ya, miren, atención, jóvenes. Atención ahora para que alcancemos Sí, a ya. terminar. Hola, Linney. Jóvenes, aquí tengo la actividad. Esta clase yo la voy a subir en la tarde a lo que terminemos, ¿ya? Así que recuerden que en los últimos minutos va a Profe, quedar pero consignada la actividad. Dígame. usted la sube en... ¿Lo vas a subir al IRMI? Sí, Sí, para que sea la más voy a fácil. subir al IRMI también, la actividad, ya. esta, ¿ya? Esta actividad va a quedar el IRMI como actividad o tarea, ¿ok? Consiste en lo siguiente. Ustedes van a desarrollar un mapa histórico sobre alguna etapa de la historia de Roma, ¿ok? Y la parte 2 de esta tarea es que me escribirán una breve relación, ¿ya? De no más de una plana acerca de por qué piensan ustedes que Roma es importante para la historia de la humanidad en cuanto al legado que ha hecho, ¿ya? Para que ustedes hagan esta segunda parte de la actividad, ustedes tienen que revisar la lección 3 de su texto de estudio, ¿ya? La lección 3 que va desde la página 106 hasta la página 114, ¿ya? Revisarán esas páginas y revisando esas páginas, ustedes encontrarán un elemento en el cual, o sea, me explicarán a mí por qué piensan que Roma es importante para la cultura occidental, explicándome qué legado histórico piensan ustedes que es el más importante que ha hecho Roma para la historia humanidad. ¿Qué aspecto cultural de Roma ha sido el más importante como legado para la historia de la cultura occidental? ¿Ya? Eso me lo tienen que escribir junto con el mapa histórico de alguna de las etapas de la historia de Roma. Para eso pueden utilizar el texto de estudio, obviamente, y para esta segunda parte de la actividad tienen que revisar la lección 3 de la unidad Roma, ¿ya? Que va desde la página desde la 106 a la 114. ¿Se entiende? Sí. Pero una pregunta. Ya. Dígame la pregunta. A usted le gustan mucho los mapas históricos, ¿verdad? Sí, me gustan a mí los mapas históricos. ¿A usted no? No, la verdad es que no. Sí, se nota que le gustan. A través de los mapas históricos uno puede aprender harto, la verdad, ¿ya? Verlafe, ¿Cómo? verlafe. No lo entiendo. Profe, Ah, dígame. Vengo recién llegando porque tenía dificultades. ¿Para con internet o otro tipo de dificultades? Otra dificultad. Espero que ya se hayan solucionado sus dificultades, señorita Linay. Ok. Jóvenes, atención con esto. Nuestro módulo 3, que es Roma, nosotros vamos a vernos, a ver, nos tenemos que ver, bueno, el próximo jueves es feriado, no vamos a tener clases. Por lo tanto, nos vamos a ver el jueves 23, ¿ya?
El jueves 23 de julio y nos vamos a volver a ver en una clase online. Nos mandaron el calendario para esta semana y 4 más. A la misma hora de siempre, ¿verdad? O sea, sí, sí aparece en el calendario, ¿para qué pregunto? Exacto. Ah, ya. Genial. Tienen ahí el calendario. Claro. Clase online el próximo jueves 23. Y se supone que tenemos una clase online el día 6 de agosto, pero en este momento no sé si la vamos a hacer. Por lo tanto, lo que está consignado para clase grabada del 30 probablemente sea clase online. ¿Ya? Voy a volver a repetir la actividad. Tienen que escoger de algún periodo de la historia de Roma, alguno de ellos, y dibujarlo en un mapa histórico. Por ejemplo, ustedes pueden elegir, no sé, las guerras púnicas y hacen un mapa histórico sobre las guerras púnicas. O pueden hacer un mapa histórico sobre la máxima extensión territorial del Imperio de Roma. O pueden hacer Pero tengo una duda. mapa... Dígame. El mapa histórico ese, por ejemplo, si lo hacemos cuando estaban colonizando otras tierras, ¿hay que hacer ¿Ya? las flechitas de hacia dónde se movían y todo eso? ¿O solamente el mapa? Claro, tiene que ahí poner la flechita hacia dónde se movió, Ah, poner ahí con colores cuáles son las territorios conquistados. Probablemente voy a hacer el de la máxima colonización, porque es un poquito... Ya, miren, atención, La ese es máxima el mapa colonia. histórico. La parte 2 de esta tarea es que ustedes revisen la lección 3, ¿ya? Y me explican a mí en qué aspecto cultural piensan que Roma ha dejado una herencia para la cultura occidental. ¿Ya? Alguien me puede decir, por ejemplo, el idioma. Yo creo que a través del idioma nosotros podemos ver que Roma fue importante porque hay muchos países que hablan idiomas neolatinos. Otra persona me puede decir el derecho. Otra persona me puede decir el arte. ¿Ok? El zurdo. Otra persona me puede decir el catolicismo romano. ¿Ya? ¿Por qué? ¿A través de qué aspecto cultural Roma ha aportado de mejor manera a la cultura occidental? ¿Ya? Para esto tienen que apoyarse en su texto de estudio. ¿Ya? Ahora bien, hay un correo que no, me parece que yo no se los dio, ¿no? El correo recursos historia. ¿Les di alguna vez ese recurso? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? No sé, profe. Ya. Acá está, ¿no? No, este no. Denme un segundito, jóvenes. Profe, me llegó a matar con ese ruidito que hice. Tenía el volumen al máximo. ¡Ay! Oh, chuta, perdón. Saca esa mona de ahí, Josefina. ¡Qué miedo! ¿Dónde está? Acá está. Eso está en mi Atención. pieza. Jóvenes, En la cabeza de tu ustedes hermana. tienen que ser... Sí. Atención con esto, jóvenes, miren. Ustedes tienen que ser muy responsables con esto, ¿ya? Este es un correo. Ya, y con esto terminamos. Este es un correo que yo hice para subir libritos, ¿ya? Se llama recursos historia salvatierra@gmail y la clave de acceso es Concha y Salvatierra, el nombre del colegio. En ese correo están unos atlas históricos, ¿ya? Que ustedes pueden revisar, entre ellos el atlas histórico que les mostré de antes. Pueden utilizar esos libritos
para hacer el mapa histórico. O si no, buscan por internet diferentes fases de la historia de Roma y pueden encontrar ahí algún mapa histórico que realizar. Para la tarea de el legado cultural de Roma, ya les dije ya que se basen en la lección 3 del texto de estudio. ¿Queda alguna duda? Lo más importante, No puedo ir. para esto me tienen que mandar fotografías, evidencias, ¿ok? Y esto tiene fecha de entrega el día jueves 30 de julio, es decir, tienen 3 semanas para realizar esta actividad y será la única actividad del módulo, ¿ok? Solamente se realizará esta actividad a lo largo de 3 semanas. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ya. Estamos hasta acá, jóvenes, para que alcancen a comer, porque tienen otra clase. Profe, Profe, vamos a tengo tener que hambre. almorzar. Voy Profe, a vamos a comer tener la que almorzar suya. en la clase de ciencia. Sí. Todavía tienen tiempo, Confirmo. tienen ahí sus 25 minutos para comer. Ya, sí. Ya, profe, no puedo ir. 25 Ya, minutos. estamos hasta aquí, jóvenes. Ya. Cualquier Ya. duda me la hacen al correo, ¿ya? Ah, Y ¿cuál correo? eh, Mentira. Mentira. No, sí sé su correo, sí sé su correo. ya, si tienen mi correo, pues. Ya, estamos hasta acá, jóvenes. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao. Chao. ¿La grabación? Chao. ¿La grabación? Llegué justo. Sí, y justo terminamos. Que fui tan gil. Al profe se le olvidó terminar la grabación. Ahí lleva. Por favor, termínelo. Chao. Yo termino la grabación. Profe, una pregunta. Dígame, Eh, Linay. ¿Le No escucho? no le molesta si llego tarde. No, Linay, no me molesta. Si todos podemos tener un problema para llegar tarde. Yo estaba preocupado porque me decían tus compañeros que no podías entrar, entonces yo me salí de la clase 2 veces para ver si había algún problema de conexión y no me aparecía ahí, así que dije, ¿qué le pasará? Tal vez tiene un problema de conexión. ¿Está todo bien? Ya, sí, Ya, qué bueno, Linay. ¿Entendió la tarea? sí. Ya. Nos estamos viendo para el jueves 23, porque el próximo jueves es la fiesta de la Virgen del Carmen. Ah, yo pensé que era feriado. Sí, pues es feriado nacional en nuestro país. Entonces no vamos a tener clase de historia. Nos vamos a ver para el 23. ¿Ok? Ok, Ya. Que esté muy bien, Lina, y ya. ya. Chao, chao. Voy a tener la grabación ahora.